¿Te has preguntado por qué en Brasil hablan portugués y no español, como el resto de países de Sudamérica? Quédate conmigo y te contaré su razón. Iniciemos. Antes de iniciar, debes saber qué es el Tratado de Tordesillas. Fue un compromiso suscrito en la Villa Castellana de Tordesillas el 7 de junio de 1494 entre los representantes de Isabel y Fernando, reyes de Castilla y de Aragón, por una parte, y los del rey Juan II de Portugal, por la otra. El tratado estableció un reparto de las zonas de navegación y conquista del Océano Atlántico y del Nuevo Mundo, América, mediante una línea situada a 370 leguas al oeste de las islas de Cabo Verde, para evitar un conflicto de intereses entre las coronas de España y Portugal. En la práctica, este acuerdo garantizaba al reino portugués que los españoles no interferirían en su ruta de Cabo de Buena Esperanza y viceversa. Los primeros no harían en las recientemente descubiertas Antillas. Los portugueses llegaron a lo que hoy es Brasil en abril de 1500. Pedro Álvarez Cabral comandó la expedición. Iniciemos nuestro recorrido con las potencias involucradas en el tráfico de esclavos africanos. Monopolio portugués. El tráfico de africanos esclavizados por parte de los europeos se remonta a la Edad Media, cuando los portugueses incursionaron en la costa occidental de África para llevar esclavos a la península ibérica. Aunque fueron los lusos quienes lo iniciaron y masificaron, otras potencias europeas participaron del tráfico de esclavos. Vamos a ver cuánto sabes. ¿Cuáles son los países que conforman la península ibérica? Ahí te va otra. ¿Quiénes son los lusos? El tráfico de esclavos se suele dividir en dos etapas o sistemas. El primer sistema, atlántico, se desarrolló entre 1502 y 1580. El tráfico de esclavos estaba dirigido principalmente hacia las colonias de España y Portugal. Los portugueses realizaban el proceso desde la compra o captura del esclavo en África por sí mismos y llegaron a tener casi un monopolio en el mercado atlántico de esclavos, mientras los españoles utilizaron el sistema de asiento, otorgando licencias a mercantes españoles y de otros países para que se proveyeran esclavos. El segundo sistema se ubica en los siglos XVII y el tráfico se ejecutaba por parte de los mercantes no portugueses, el cual incrementó y sació la creciente demanda de mano de obra para las plantaciones en el Caribe, Brasil y Norteamérica. ¿Cómo lo hacían? Los europeos aprovecharon los problemas intra e interétnicos en África para capturar y esclavizar lugareños, cuyos jefes vendían criminales, prisioneros de guerra y miembros de familias pobres. Pero también los europeos incursionaban en aldeas y secuestraban a las personas con la ayuda de cuadrillas nativas. Se estima que entre 10 y 12 millones de africanos llegaron a América, sin contar los que murieron en las costas africanas antes de embarcarse o los que perecieron en la travesía atlántica. Vamos a ver cuánto sabes. ¿Qué son los barcos negreros? Ahora te explicaremos causas que impulsaron el colonialismo portugués. Las ganancias de la corona por el comercio con el Oriente habían mermado, por lo que necesitaban ingresos y vieron la oportunidad de comerciar maderas y extractos de los árboles. Estratégicamente, los lusos se propusieron combatir las ambiciones españolas y francesas por este territorio. Como sus reyes también eran católicos, los portugueses se comprometieron con el papado, quien repartió las tierras entre España y Portugal a cristianizar a los aborígenes. Capitanías generales. No fue hasta mediados del siglo XVI que los colonizadores alcanzaron la línea de Tordesillas y organizaron y repartieron el territorio en capitanías generales. El proceso de colonización demoró porque los costos de las expediciones eran muy altos, el terreno muy vasto y los ataques de indígenas y franceses en las costas eran constantemente.
Ahora explicaremos los ciclos económicos. La economía brasileña colonial vivió varios ciclos caracterizados por actividades productivas privilegiadas en torno a las cuales se organizaron la mano de obra y las relaciones políticas y sociales. En principio, Brasil carecía de yacimientos de metales preciosos y la actividad se centró en la obtención de baso, un extracto de madera abundante que servía para teñir textiles. Vamos a ver cuánto sabes. ¿Cuál es el origen del nombre de Brasil? El ciclo de la caña de azúcar. En vista del descenso del comercio maderero, los portugueses decidieron introducir el monocultivo de un rubro que ya conocían muy bien por las plantaciones que tenían en sus islas del Atlántico, la caña de azúcar. Los portugueses aprovecharon ciertas condiciones que hicieron exitosa la producción y el comercio de azúcar. El ciclo de oro. Aunque al principio de la colonización los portugueses no encontraron yacimientos en Brasil y se dedicaron a la industria agrícola en las costas, la búsqueda de metales preciosos nunca desapareció del imaginario de los colonos, quienes con ese fin explotaron los territorios hacia el oeste, inclusive más allá de la línea de Tordesillas, y encontraron yacimientos de oro. La corona estableció la Casa de Fundación para recaudar impuestos a la extracción de oro, entre ellos el quinto. El mayor pico de producción de oro fue entre 1741 y 1760, cuando se alcanzaron los 14.600 kilos anuales. El diamante se produjo de 1729 a 1771. Su valor era más estable que el oro. Vamos a ver si recuerdas. ¿Quién fue Pedro Álvares Cabral? Los banderantes y el tráfico de esclavos. A principios del siglo XVII, la colonización portuguesa en América tenía su centro en la actual ciudad de Sao Paulo, que no era costera, desde donde ejercía su influencia en una importante extensión del litoral atlántico. La economía se basaba en las plantaciones de caña de azúcar y en menor medida de la ganadería, con mano de obra aborigen y esclava, traída por ellos mismos desde África Occidental. Los banderantes era un grupo de exploradores organizados por empresas que se desplazaban hacia el interior del continente en busca de metales preciosos y diamantes. Estos grupos portaban banderas como distintivos y estaban conformados por mamelucos, mestizos portugueses e indígenas, y aborígenes tupíes. Conflictos con los holandeses. A comienzos del siglo XVII, los holandeses desembarcaron en la costa atlántica de Brasil y desde ahí controlaron el tráfico de esclavos con acciones piratas. Ante esta situación, los banderantes empezaron a cazar y esclavizar indios para subastarlos en Sao Paulo y en las zonas cañeras, actividad en la que avanzaron más allá del límite de Tordesillas, convirtiéndose en la vanguardia del expansionismo portugués. Métodos violentos. Hacia 1620, las expediciones fueron más agresivas. Entre 1628 y 1631 capturaron miles de guaraníes. Además, los bandeiras dejaban miles de muertos, desaparecidos, desplazados, hambruna y enfermedades. La violencia contra los indígenas guaraníes, con quienes compartían el origen tupí, le valió a los banderantes la condena de los sacerdotes de la Compañía de Jesús, en cuyas reducciones se encontraban los indígenas, y quienes muchas veces tuvieron que enfrentarse con las almas. Muy bien, jóvenes, hasta aquí llegó nuestro recorrido por el pasado. ¿Qué tal, jóvenes? Te saluda el profe de historia. No te olvides de suscribirte a nuestro canal. ¡Hasta la próxima!